Todos estos casos que acaba de mencionar el profe ocurren un día después o pocas horas después de lo sucedido en el Cristo del Consuelo, donde hubo una explosión que cobró la vida de 5 personas y dejó a otras 20 heridas en condiciones críticas. Nuevamente un caso de inseguridad en Bastión Popular en Guayaquil, que deja, ¿cuántos dijo, profe? ¿3 o 4 personas asesinadas? ¿Me recuerda el número? Sí, tres Tres personas personas, ¿no? asesinadas. 3 personas asesinadas. Ayer los primeros reportes hablaban de 4 o 5, son 3 en realidad. Eso en Guayaquil, ¿no? Acá en Quito, de lo que vi ayer sobre el asesinato de una persona en los alrededores de un centro comercial en el sur de la ciudad, y fíjense justo el momento en que yo estaba revisando eso, conversaba con una amiga y esta amiga me decía acertadamente, y además es una persona que conoce muy bien la realidad del país, estudia muy bien la realidad del país, me decía, en el caso de los sicarios y de los casos de sicariato, ya van a empezar a aparecer niños, ¿no? En estas famosas escuelas de sicarios, como pasaba en la Colombia y en la Medellín de Pablo Escobar. Ya van a empezar a aparecer chicos, jóvenes, adolescentes, niños. Bueno, de lo que vi ayer, quien asesina a esta persona fuera del centro comercial era un muchacho de 15 años. Yo no sé qué más tenemos que esperar o qué más tenemos que ver, presenciar los ecuatorianos para que el gobierno reaccione. Para que el gobierno reaccione. Esto ya no es, ya no da lugar a esos discursos cargados de politiquería, de que es momento de la unidad, es momento de la unidad, es momento de la unidad. Nos unimos ¿y qué? ¿Qué hacemos si nos unimos? Ya, juntémonos todos. ¿Qué hacemos uniéndonos? La responsabilidad en el manejo de la seguridad, como les planteaba ayer, que además me pareció una absoluta falta de certeza y de tino del ministro del Interior, del señor Carrillo, deslindar la responsabilidad de la policía en estos casos. Son ustedes los que tienen que ponerse al frente, ministro. La seguridad es su responsabilidad. Ahora han creado una secretaría de seguridad y le han encargado esa secretaría al señor Diego Ordóñez. Bueno, pues, en lugar de estar lanzando esos trinos, les insisto, cargados de demagogia, es hora de unirnos, y ayer también leía a algunos periodistas, ¿no?, que hablaban de que autoridades nacionales, seccionales, empresarios, ciudadanos, gobierno, bla, 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 unámonos. Ya nos unimos y ¿qué hacemos? Señores, sean un poco justos con respecto de lo críticos que fueron antes y lo blandengues que son ahora en la crítica cuando se trata de exigir a su gobierno, porque ustedes fueron los que lo pusieron ahí también. Hay un responsable en la administración de lo público, hay un responsable en el manejo de la seguridad, y ese es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene un ministro del Interior, tiene un ministro de Defensa y ahora tiene un secretario de Seguridad. Tiene al señor Diego Ordóñez, que antes fue asambleísta, que era experto en temas constitucionales, que era experto en manejo de crisis políticas y no sé qué, no sé cuánto. Ahora es experto en seguridad. Entonces el señor Ordóñez debería estar en este momento sentado junto a Carrillo, junto al ministro de Defensa, junto a todo el área de seguridad del gabinete, planteando una estrategia absolutamente contundente
para poder enfrentar los problemas de inseguridad que vive el país. Yo por lo menos, déjenme decirles, ya me cansé de las ruedas de prensa, ya me cansé de los anuncios, como ciudadano, como periodista, como ecuatoriano, preocupado por la situación que está viviendo y atravesando el país. Creo que esto necesita más que simples anuncios en ruedas de prensa. El país necesita respuestas. Y las respuestas por ahora no llegan. Y las respuestas por ahora siguen siendo discursos vacíos, cargados de demagogia, de politiquería, de retórica. Ya el país está harto de la disputa y de la pelea entre políticos. Ayer con ustedes cuestionábamos, criticábamos que mientras explotan bombas, muere gente, el gobierno entra en una disputa abierta en redes sociales con la señora Cynthia Viteri, y la señora Cynthia Viteri a pelearse con el gobierno. Cuando, y les voy a recordar, todos los días, los señores hicieron campaña juntos y ganaron las elecciones presidenciales juntos. En la papeleta salía el número 6 del Partido Social Cristiano y el 21 de Creo. Ahora, como otra vez estamos ya en época electoral, porque estamos ya en lo que va a ser y es la pre-campaña para las seccionales, y la señora Viteri quiere reelegirse como alcaldesa, y Creo también, me imagino, entrará en la disputa en los territorios. Tienen que empezar con estas escaramuzas y estos enfrentamientos y estas disputas políticas que a mí en lo particular me tienen cansado. ¿Ya? A ustedes, me imagino, les importará un comino que si la alcaldesa se pelea con Lazo o Jiménez se pelea con la alcaldesa, ¿no es cierto? Les importa un bledo, ¿verdad? A ustedes. Sí, ¿no es cierto? Porque lo que les importa es tener seguridad, poder salir a la calle, al supermercado, poder ir a hacer turismo un fin de semana en la playa, poder salir, caminar, andar, recorrer el país sin el temor de que aparezca un loco en moto o en carro o en la calle, caminando, lo que sea, y le propine un tiro. Y le maten por accidente, como también ha pasado en este país, ¿no? Que o matan por accidente o es parte de la formación de los supuestos sicarios de estos, ¿no? Vayas y mates a alguien, entonces te mueres, o te roban o te asaltan. Y claro, el país hoy, como revisamos el otro día junto a ustedes, las cifras de esta encuestadora internacional Sid Gallup, ya se ubica en el tercer lugar en la región como uno de los países más inseguros, donde la mayoría de ciudadanos reportan haber sido víctimas u objeto de robos, asaltos, destruche, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos que esperar para que las autoridades nacionales reaccionen? ¿Qué más tiene que pasar? Explotan bombas, hay masacres en las cárceles. Ayer ya explotó una bomba acá en Quito también, fue un evento controlado, no llegó a mayores, no pasó lo que lamentablemente ocurrió en Guayaquil. Acá ventajosamente no hay víctimas que lamentar, pero ya es un llamado de atención. Es uno más de los tantos. Ahí están las imágenes de lo que sucedió ayer en horas de la tarde en los alrededores del complejo judicial acá en el norte de la ciudad, en el sector de Iñaquito. Algunos amigos que trabajan y que residen por los alrededores me escribieron y me relataban que se escuchó muy fuerte la explosión, pero como les manifestaba, ventajosamente en este caso no hay víctimas que lamentar, pero ya es un llamado, ¿no? Porque además el tema de los sicariatos, de los robos con muerte, etcétera, los secuestros, antes acá también lo veíamos como muy lejano, no es una cosa que ocurre solo en Guayaquil, lo estaba pasando solo en Guayaquil, no, ahora pasa también en Quito. Esto es lo que ocurrió, vieron ustedes, lo de la bomba esta, es de aquí a 20 minutos de donde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que soportar? ¿Qué más tiene que pasar en este país para que los señores del gobierno se pongan a trabajar? Ayer habló, a propósito de todos estos temas de inseguridad que estamos viviendo, el señor Diego Ordóñez, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Seguridad del Gobierno Nacional? En el ámbito de la seguridad,
El presidente, mediante decreto 527, está declarando en estado de excepción a la ciudad de Guayaquil, para efecto de que, y para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente, para que mediante esa fuerza, quienes pretenden caotizar por vía de actos delincuenciales y terroristas, reciban la respuesta que deben recibir en propósito de lo que le corresponde al gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos, garantizar la seguridad de la ciudad de Guayaquil. En ese decreto se están estableciendo cuáles son las medidas que deben llevarse a cabo para efecto de que tanto las Fuerzas Armadas, en combinación con la Policía Nacional, le demuestren a la ciudad de Guayaquil que hay un gobierno preocupado y comprometido con su seguridad. Una convocatoria finalmente a los sectores políticos a entender la magnitud del problema y no a convertir esto, que significa un drama para la ciudad y para el país, en un tema electoral. De la vigencia del decreto del estado de excepción en la ciudad de Guayaquil. Yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de decretos de estados de excepción que se han expedido entre este y el anterior gobierno, que finalmente terminan siendo lo mismo. En plena vigencia del dichoso estado de excepción ocurrió lo que relataba el profe en la lectura de la nota que antecedió al comentario, lo de la balacera esta en Bastión Popular, otro de los sectores más populares de la ciudad de Guayaquil. En plena vigencia del estado de excepción, que según el señor Ordóñez se lo decreta para garantizar la seguridad en Guayaquil. Bueno, no garantizan nada porque igual hay inseguridad. Ayer le leía al doctor Pedro Granja en sus redes sociales decir que había recorrido Guayaquil y que en ninguno de los sectores por los que él recorrió Guayaquil había encontrado un solo policía. Entonces, que ustedes expidan el decreto y que ese decreto conste impreso en un papel, señor secretario Ordóñez, no es garantía de nada. Que han armado una fuerza de tarea conjunta entre policía y Fuerzas Armadas. Bueno, entonces saquen a la policía de las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y pongan a vigilar las calles para garantizar seguridad a los ciudadanos, pues. Y dejen de usar a la policía para sus fines políticos. Saquen al ejército a las calles, como dice, fuerza de tarea y no sé qué. Saquen pues a las calles a patrullar a policías y militares. Ayer Granja en su cuenta de Twitter decía que no había un policía ni un militar en las calles de Guayaquil. Entonces, por obra y magia, ¿no?, como dice mi sobrino, o sea, por decir abracadabra, no se resuelve el problema de la inseguridad con un decreto. El decreto no es mágico. El estado de excepción no va a ser magia. Y los delincuentes, las bandas estas de criminales, no están pues entrando a la web de la presidencia ese, no sé qué, decretos. Hay un decreto de estado de excepción Guayaquil, no guardémonos. Perdónenme, o sea, no se burlen de la gente, de verdad, ya. Tomen las cosas en serio. Por eso se dan cuenta de lo que yo empezaba diciendo ahora en el comentario, que ya me harté de las ruedas de prensa y de los discursos cargados de demagogia y de politiquería. Este es un discurso cargado de demagogia y de politiquería. Y con la demagogia y con la politiquería no se da seguridad a la gente. Eso pasa cuando hay estrategia, cuando hay un plan de seguridad, cuando se toman decisiones. Y hacer un llamado a los sectores políticos, los sectores políticos tienen que estarle fiscalizando a usted, señor Ordóñez, a Carrillo y a todos los que están encargados de la seguridad, porque han sido ineficientes en esa tarea. Y la Asamblea debería hoy nuevamente ponerse a fiscalizar y a pedir información a todos los funcionarios encargados de la seguridad para saber qué es lo que están haciendo. Y yo partiría por la pregunta que les planteo a ustedes todos los días. El gobierno en abril
de este año ofreció 1.200 millones de dólares para la seguridad. Bueno, ¿cuántos de esos 1.200 millones de dólares transfirió Finanzas al Ministerio del Interior para la seguridad? Porque si no han pasado $1, quiere decir que el presidente mintió. Ayer con ustedes compartimos un video en donde escuchábamos al candidato Guillermo Lasso hablar de que iban a poner más ojos de águila, de que iban a darle más recursos a la fiscalía. Ya vamos a hablar de lo que pasó con un agente fiscal en Los Ríos. No piensen que me he olvidado de eso, porque no constaba en la nota que leyó el profe. Que iban a darle tecnología y elementos, implementos novedosos a la policía para modernizarla. Cero. De todos los ofrecimientos que hizo Lasso en campaña, cero en cumplimientos. Porque acá, como los ecuatorianos tenemos una memoria tan frágil, ya nos olvidamos de todo lo que ofreció en campaña el señor Lasso. Bueno, ayer con ustedes recordamos los ofrecimientos de Lasso. Y nada de lo que ofreció en campaña ha hecho. Ni los ojos de águila, ni las cámaras del ECU, ni recursos a la fiscalía, porque como les dije ayer, en las cortes, en los juzgados, hasta papel les hacía falta días atrás, ni tampoco ha modernizado a la policía, porque la policía, no me lo invento yo, repito, creo que por tercera o cuarta vez en las últimas 2 semanas, palabras de la secretaria de Seguridad del municipio de Quito, la señora Daniela Valareso. En Quito, las UPC, las unidades de policía comunitaria, no funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Funcionan de acuerdo a la cantidad de recursos que tiene la policía, es decir, a medio tiempo. Entonces, no han modernizado a la policía. Entre su gobierno, señor Lasso, y el gobierno del señor Moreno, no han construido una UPC. Ayer, la candidata a la alcaldía de Quito, la señora o señorita Natasha Rojas, dijo que una UPC en el sur de Quito era una cevichería, o yo estoy hablando, así dijo, ¿no? Dijo que una UPC era una cevichería. Entonces, ¿qué le han dado ustedes como gobierno a la policía para que puedan modernizarse, dar mayor control en las calles a los ciudadanos y garantizar la supuesta seguridad? Mientras tanto, la pugna sigue por la superintendencia de bancos. Profe, cuente qué ha pasado. Ah, perdón. Me olvidaba. Porque esto es terrible. La Fiscalía informó del atentado la noche de este 15 de agosto de 2022 en la provincia de Los Ríos. Según información que circuló ayer, sujetos en moto atacaron a Federico Estrella, un agente fiscal, a quien finalmente asesinaron. Lo habían dejado al agente fiscal llegando a su casa, gravemente herido. El hombre finalmente falleció. Se confirmó su deceso en una casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Babahoyo, que fue el escenario de un nuevo hecho de violencia. El fiscal Federico Estrella fue asesinado la noche de ayer al llegar a su casa, donde seguramente le esperaba su esposa, sus hijos, su familia. En la puerta de su casa, el señor que ustedes ven en pantalla fue asesinado. La Fiscalía informó del atentado alrededor de las 22 horas. Fiscalía recaba indicios con el objetivo de determinar responsabilidades por el atentado que sufrió un agente fiscal en Babahoyo. El funcionario fue trasladado a una casa de salud con pronóstico reservado. Ahora, Fiscalía, ¿van a dejar de ser lo que han sido los últimos años? ¿Un aparato más de los tantos para la persecución política? ¿O ahora que uno de sus integrantes en la provincia de Los Ríos ha sido objeto de la violencia y víctima de la violencia, le van a reclamar ustedes también al Estado central y al gobierno nacional por seguridad? Ahora les toca a ustedes también salir a reclamar. Mataron a uno de los suyos. Este es un agente fiscal. ¿Van a esperar que maten más agentes fiscales? ¿O, señora fiscal, va a empezar por, en serio, usted también reclamar al gobierno para que les den seguridad y puedan trabajar
con la garantía absoluta de que no les va a pasar nada y que no van a correr el mismo riesgo en el resto de provincias del país como le ha sucedido al señor Estrella en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Mientras tanto, la pugna entre Asamblea, Consejo de Participación Ciudadana, Gobierno Nacional y Justicia, porque también metieron aquí a una jueza de esas golondrinas para bajarse la designación de un superintendente de bancos, sigue para ponerle o no al señor González como superintendente de bancos. Y mientras tanto, ¿no?, la policía, que debería estar ocupada garantizando la seguridad de los 17, 18 millones de ecuatorianos, está en las afueras de la superintendencia de bancos impidiendo el ingreso del funcionario que fue posesionado días atrás por la Asamblea Nacional. Mientras el país se les fue de las manos, mientras el problema de la inseguridad se les fue de las manos, ustedes están en una pugna abierta por la designación de una autoridad de control. ¡Una! Y falta todavía Contralor, y falta todavía Defensor del Pueblo, y faltan todavía un montón de autoridades de control más. Pero por una se están sacando los ojos Gobierno, Asamblea, Consejo de Participación, Justicia. Y esa bronca entre todas estas funciones del Estado que le tienen al país sumido en una crisis gravísima, política, institucional, ya ocurre. ¿Ustedes creen que eso a los ciudadanos que están desesperados porque no tienen empleo, porque no tienen recursos, porque no tienen para pagar las deudas, porque no tienen para cubrir la matrícula de los guaguas que tienen que inscribir en el cole, y ahora que se viene nuevamente un nuevo periodo en la región Sierra de Amazonía, les importa? ¿Les solucionan los problemas a la gente de este país, la bronca que tienen entre el señor Lasso, la Asamblea, el Consejo de Participación y la Justicia por poner un superintendente de bancos? No, no les solucionan los problemas. Pero ahí estamos, ¿no?, los ecuatorianos expectando toda esta mamarrachada que han armado, todo este circo que han armado, todo este show que han armado por designar un funcionario, un superintendente de bancos, que, como yo ayer bien les decía, si hay alguien a quien seguramente le debe interesar más que a nadie designar superintendente de bancos, obviamente es al presidente, que es dueño de uno de los bancos más grandes del país. Sin perder de vista, además, que en medio de todo ese desastre está también en juego la venta de un banco público, que es el Banco del Pacífico. Son cosas que no podemos perderlas de vista y que debemos recordar los ecuatorianos a diario, y más ahora cuando se acercan las elecciones.